gracias a todas y todos por estar aquí. Muchas caras familiares, amigos, compañeros, alumnos, agradeceros profundamente. Esto es para mí casi como un parto. Temporalmente también es casi como un parto porque empecé en julio con esta historia de las mujeres, con la idea de dar voz, esa voz dormida de la que hablaba Dulce Chacón, pero una voz dormida, no silenciada, a las mujeres represaliadas de Villarrobledo. Quitar la losa de la desmemoria y oírlas, verlas, contar su historia. Y lo que hoy voy a exponer aquí son todavía esbozos de un trabajo que estoy haciendo y que me es imprescindible compartir con vosotras. Y preguntaréis ¿por qué? ¿Por qué presento un trabajo mientras lo está haciendo? Pues sencillamente porque devolver la voz a las personas víctimas de la represión no es de ninguna manera una tarea individual, es una labor colectiva. En este caso yo soy un vehículo más para contribuir a darle voz a esas voces dormidas. Animar que 80 años después, entre todas, seamos capaces de construir, dar vida a esa voz, sobre todo para devolverles la dignidad a las víctimas de la dictadura. ¿Cómo empezó a gestarse este proyecto? Pues este proyecto empezó a gestarse en algún momento entre el 8 de marzo y el 14 de abril del año pasado, ante la pregunta sin respuesta entonces de quiénes fueron aquellas mujeres que nos precedieron, qué pasó con ellas, qué pasó con las mujeres republicanas de Villarrobledo y sus familias. Y una noche de este verano estuve en casa de Amelia, mi primera entrevistada, que no puede estar aquí, pero que afortunadamente las compañeras y los compañeros de Voces en Lucha están grabando estas charlas y las podrá ver. Una noche en el patio de su casa, ahí al olor de los jazmines y de algún vinito también, pues me contaron un montón de historias que habían pasado en esa casa. Esa historia de Ramón Albert, antiguo alcalde republicano, que vivió 10 años escondido como un topo en esa casa y protegido por una familia de mayoritariamente mujeres, entre ellas Amelia. Amelia tiene 94 años y entonces esa noche llegué a mi casa y dije, pues, hay que contar su historia. Aquí están sus nietos, su hija, a los que les agradezco profundamente el empujoncillo para hacer esto. Porque había que contar la historia de Amelia y de muchas otras mujeres, como esas mujeres que comentábamos esta mañana en el cementerio, que le dijeron a Juan Munera cuando quería construir su monumento y ningún hombre se atrevía a acompañarlo, y le dijeron Isabel la Chorrala, Paca la Pertusa y la hermana Victoria, la hermana de Juan, le dijeron: no te preocupes, Juan, aquí estamos nosotras. Por eso así se llama la charla, por esas mujeres valientes de Villarrobledo que supieron estar en los peores momentos. Voy a intentar ser breve en cosas más técnicas porque tengo un montón de cosas que contar y me imagino que no salimos de aquí hasta las 12 de la noche. Tampoco cronometro mucho la charla, porque contaros que las fuentes con las que he trabajado son fuentes documentales, muchos archivos, el Archivo de Defensa de Madrid para los Juicios Sumarísimos, el archivo histórico, el archivo de Villarrobledo, y un agradecimiento especialísimo a Sonia y a Armiña que me han facilitado la labor, porque por mis propios horarios laborales siempre ha habido un huequito para atenderme y ayudarme. El archivo de Guipúzcoa para el análisis de las cárceles de Santo Nadal, el archivo provincial de Albacete. Pero ver la historia en papeles es relativamente fácil, pero hay un montón de historias que no están en los papeles. Y en ese sentido, la labor fundamental y lo más bonito de este trabajo ha sido la colaboración, el apoyo de víctimas de la represión y de sus familias. Por eso, un agradecimiento especialísimo a Amelia, por supuesto, a Agustina, a Abel, están aquí, Paqui, a Rita, que están desde Vitoria, ambos crónicos desde Vitoria, a Sinfo, que está en Madrid y también por teléfono, a Jesús, que nos llamó el otro día desde Barcelona,
a contarnos las historias de las mujeres de sus familias y también de los hombres de sus familias y de la represión. Sin ellos no podríamos haber hecho esto. Hace unos días fui a un curso en Albacete que se hablaba sobre represión sobre las mujeres, y una de las conferenciantes dijo algo que es clarísimo, dice: todas las mujeres fueron víctimas del franquismo, todas, sin distinción. ¿Por qué? Porque el franquismo quería imponer un modelo de mujer en el que el rol que se esperaba de ella era el mujer de rol tradicional. Simplemente con... a ver si esto va. Simplemente con ver los textos de la Falange y las imágenes que tenéis ahí, por la madre y el niño, por una España mejor, o las mujeres nunca descubren nada, les falta desde luego el talento creador reservado por Dios para las inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan por ello. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Eso es lo que quería el franquismo de las mujeres. Por eso todas las mujeres, sin distinción, fueron víctimas del franquismo. Después iremos a Vallejona. Bueno, pero también hubo, evidentemente, una represión específica sobre las mujeres con una actividad destacada durante la República, durante la Guerra Civil, que es una represión claramente política, por su acción política, por su función como mujeres transgresoras, sencillamente a ese orden que el régimen quería poner. Pero también hay una doble represión, que es lo que algunos historiadores y historiadoras llaman represión sexual. Es decir, las mujeres son reprimidas durante el franquismo por sus acciones políticas, por el rol que han cumplido, pero también son reprimidas por el mero hecho de ser mujeres. La idea del franquismo, que es cogida de la falange del fascismo, es una sociedad básicamente viril y de mujeres subordinadas a esa posición. El franquismo tuvo un pseudo teórico, psiquiatra, que se llamaba Vallejo Nájera, y que dice, solo para que tengáis una idea sencilla de lo que dice el teórico: recuérdese, para comprender la activísima participación del sexo femenino en la revolución marxista, su característica, la habilidad psíquica, la debilidad del equilibrio mental, la menor resistencia a las influencias ambientales, la inseguridad, sobre todo el control de la personalidad. Cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer, entonces despiértase en el sexo femenino el instinto de la crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas, precisamente por faltarle las inhibiciones inteligentes y lógicas. Esa es la idea del franquismo. Por eso hay también una represión sexual, una represión a las mujeres por el mero hecho de ser mujer, y que va a asumir unas formas específicas que veremos después. El propio discurso en los juicios sumarísimos, el discurso que se utiliza lo demuestra claramente. Las mujeres aparecen tratadas en los juicios como individuas o sujetas, de dudosa moral, por supuesto, peligrosísimas, inductoras de crímenes, incapaces de sujetar a los hombres para que no cometieran delitos, de instintos perversos, sanguinarios, soeces y blasfemas, y un larguísimo etcétera. Por ello, la clave, que esa era la idea que se tenía de la mujer republicana, de la mujer reprimida, es que incluso en uno de los juicios que analizó Villarrobledo, en muchos casos las presas, si tenían posibilidades, medios, ayuda familiar, a veces presentaban avales, determinados avales, intentando de alguna manera que su destino no fuera tan tremendo como el que le esperaba. Y en esos avales se ven muchas cosas, como en este caso que veis aquí. Aval presentado por Paz Casero Castellano, firmada por varios vecinos de Villarrobledo que estaban dispuestos a atestiguar que Paz era
una persona que siempre ha gozado de una reputación envidiable, que ha sido buena hija, buena esposa y madre abnegada, que es inmejorable conducta moral, pública, privada y religiosa, que jamás la hemos visto en concomitancias políticas, mucho menos intervenir en hechos delictivos, que durante la dominación marxista la hemos visto a todas horas dedicada a los quehaceres domésticos y a la crianza y educación de sus hijos, así como en el taller de sastrería de su esposo Jesús González Jiménez, tiene establecido en su domicilio. Es decir, había un modelo socialmente impuesto que teóricamente las presas habían roto, las represalias habían roto, e incluso en un juicio sumarísimo aparece especificado, no, es que yo cumplo el modelo de mujer que se desea para mí, para que os hagáis una idea. Eso como una pequeña introducción para que veáis cómo la represión sobre las mujeres es una represión doble, no es solo una represión política, y que es una represión que va en muchísimos ámbitos. No nos podemos quedar solamente en pensar que las mujeres represaliadas fueron represaliadas con muerte o con cárcel. Las mujeres fueron represaliadas con muerte, con cárcel, con exilio, con escarnio, con humillación pública, con pobreza extrema, con exilio interior. Todo eso intentaremos ver un ejemplo de Villarrobledo en esta clase, iba a decir, perdón. Pero pero para entender, para ver, la primera pregunta que le surge al investigador cuando hace historia es, bueno, ¿cuántas? ¿Quiénes? ¿Cómo era el colectivo? Entonces, pues la primera parte de que hay muy rápido con las cifras, pero sí que tengamos una idea de las cifras de a cuántas mujeres nos estamos refiriendo. He partido de la base de datos que explicó Damián ayer. La charla de ayer fue ciertamente técnica en muchos sentidos, pero imprescindible para los historiadores e historiadoras. ¿Por qué? Porque sin esa base de datos que hizo la Universidad de Castilla-La Mancha, esto que estamos haciendo ahora era imposible. Yo, desde Villarrobledo, ni cualquier persona desde ningún pueblo, ni de ninguna ciudad de Castilla-La Mancha puede enfocar un trabajo de investigación histórica sin contar con esa base de datos. Pues he partido de la base de datos de víctimas de la dictadura, de la cual he analizado los datos de mujeres residentes en Villarrobledo, no solo naturales de Villarrobledo, sino a las mujeres que se reprimían aquí por vivir aquí. Entonces, en la base de datos me aparecen cerca de 90 mujeres, a partir de los testimonios orales y otras fuentes. El colectivo con el que trabajo son unas 112, 113 mujeres. Interesante ver también que entre las víctimas de Villarrobledo, en la represión, que son cerca de 700, hay un número muy alto de mujeres y un número elevadísimo, un porcentaje elevadísimo de penas de muerte y muertes extrajudiciales y muchísima gente que murió en las cárceles. Murió en las cárceles por palizas y por maltrato. Entonces hace que el caso de Villarrobledo sea muy peculiar. Pero como he dicho, como he trabajado con residentes, no solo con naturales, gente nacida en Villarrobledo, pues lo primero que vamos a ver son, pasa que no se ve muy bien porque si se puede apagar la luz de esa, vale. Ahí tenemos, como veis, la mayoría de las mujeres habían nacido aquí, pero también hay mujeres de Alicante, bastante de Cuenca, cuando hablo Cuenca provincia, ¿no? Que eso no solo suelen ser los pueblos de alrededor, y algunas de las cuales no contamos datos, ¿vale? En cuanto al estado civil, era muy importante, o para mí era muy importante, saber si esas mujeres fueron casadas, si eran solteras, si eran viudas, porque también nos da la pauta de intentar averiguar cómo eran esas mujeres y qué vida llevaban, si eran mujeres solteras que tenían actividad política, si eran mujeres que tenían actividad política o no, con una serie de indicadores. Habrá que seguir profundizando a lo largo de la investigación. Como veis ahí mal, porque si alguien puede ajustar Jonathan, ¿puede ajustar un poquito ahí? Que no se ve bien. Es que no entiendo el rollo ese. Esther, ¿tú? Ajustar la imagen. Tiene que ajustar un poquito. Se tiene que ver mejor. Ahora. Es que si no, no se vean ni los numeritos. Bueno, ahí podéis. ¿Qué? Dime tú, ¿se acopla o
escucháis mejor? Sí. Vale. Entonces, pues ahí podéis ver un 40% de mujeres casadas, un 29% solteras, un 20% viudas, pero ese dato va a ir cambiando porque muchas de las mujeres empiezan su proceso judicial casadas y lo terminan viudas. ¿Por qué? Porque muchas son mujeres de represaliados, muchas son mujeres cuyos maridos se han fusilado durante el proceso de su juicio. El periodo temporal, perdón que eso no lo he explicado, el periodo temporal que trabajo es de 1939 al 49, pero como es un trabajo en evolución, los primeros avances están centrados del año 39 al 42, donde es la represión más fuerte, más violenta en Villarrobledo, y luego hay una segunda oleada de represión vinculada al surgimiento del maquis a partir del 45, 46, 45. De momento tengo mucha más información sobre esta primera ola de represión violenta, entonces es sobre las que voy a trabajar. Pero aquí tenéis los datos generales, ¿vale? Aquí lo veis ya restringido al colectivo de las mujeres del 39 al 42, que son 80, y ahí veis que las cifras varían muy poquito entre unas y otras. Pero muy importante el nivel de instrucción, es decir, estas mujeres que fueron a las cárceles, que fueron ejecutadas, que pasaron largas condenas, saber qué nivel de instrucción tenían esas mujeres en ese momento nos está indicando muchísimo sobre su origen social. Es decir, normalmente las mujeres que podían leer y escribir no eran las mujeres hijas de jornaleros, las mujeres jornaleras, las mujeres que eran sirvientas, las mujeres que trabajaban de criadas. Entonces nos está indicando que un porcentaje muy elevado, el 54% de las mujeres. Ojo, la pregunta es, ¿sabe leer y escribir? No es más, no estamos sabiendo qué nivel de instrucción tenían. Sencillamente se saben poner su nombre. Y el 54% de las mujeres con juicio sumarísimo no eran capaces de escribir su nombre. Ponen la huella digital. También en muchos casos la situación cambia. ¿Por qué? Porque muchas van a aprender a escribir su nombre en la cárcel, que lo comentaremos después. Ocupaciones. Claro, nos interesa saber, para entender si la represión actúa más fuerte sobre un sector social o sobre otro, saber a qué se dedicaban esas mujeres. Y ahí tenemos un problema grave. ¿Por qué? Porque como el rol esperado para las mujeres durante el régimen era que sus trabajos sean sus labores, es decir, las labores de cuidado, a la mayoría de las mujeres se les asigna casi por defecto en los juicios sus labores. Aunque después, escarbando en el juicio, leyendo los juicios, pues descubrimos que no solo eran sus labores, que eran sus labores, es decir, cuidar a la familia básicamente, pero que también eran jornaleras, que trabajaban en el campo estacionalmente, que vendían fruta, es decir, que tenían otros trabajos. Que ahí podéis ver. Los grupos más numerosos son las mujeres que aparecen con sus labores y maestras, ¿vale? Porque muchas maestras fueron represaliadas durante el franquismo por su propia labor fundamental como educadora, que después hablaremos de eso, ¿vale? También llama la atención que hay algunas que sí aparece directamente jornalera y en otras que aparece directamente criada o sirvienta, ¿vale? Y un porcentaje que todavía tenemos sin datos porque este es un proceso dinámico, vamos buscando datos cada 2 por 3. Filiación política, otro dato que nos interesa muchísimo, es decir, bueno, estas mujeres que se les acusa de roja, pues roja es genérico. Vamos a ver qué rojas eran. Y ahí tenemos un montón de dudas. ¿Por qué? Porque normalmente los juicios tienen 3 declaraciones que son obligatorias, que una es de la Falange, otra del alcalde y otro de la Guardia Civil, y cada uno decía lo que le parecía. Hay muchos testimonios que vemos que dicen, una dice Partido Comunista, otra dice Partido Socialista y otra dice no lo sé. Por lo tanto, los datos son muy relativos. De todas maneras, el porcentaje más alto de mujeres, de las que aparecen con filiación política, que por supuesto la mayoría declara en su juicio que es mentira, que ya no tenían ninguna filiación política porque tenían que salvar la vida, la mayoría eran del Partido Socialista,
el 40% que veis ahí, un 30% de mujeres del Partido Comunista, muchas de la Juventud Socialista Unificada, que suele aparecer combinada muchas veces con el Partido Socialista o con el Partido Comunista, porque como sabréis fue una fusión, ¿vale? Y también muchas mujeres, sobre todo las maestras, vinculadas a la UGT, porque todas las maestras estaban afiliadas a la FETE, que era el sindicato de enseñanza de la UGT en aquella época, para hacernos una idea. De todas maneras, está claro que en Villarrobledo, durante la República, durante la Guerra Civil, su filiación política mayoritariamente era del Partido Socialista. Por eso la gran mayoría de las víctimas de la dictadura de Villarrobledo son del Partido Socialista. Importante también saber, una cosa era a qué se dedicaban esas mujeres antes de la guerra y otra cosa a qué se dedicaban esas mujeres durante la guerra, porque lo que ellas hicieran durante la guerra tenía mucho más carga a la hora de poder acusarlas y condenarlas. Y entonces ahí tenemos 17 casos, aparecen como milicianas, en 3 casos talleres de costura. Se hizo aquí en Villarrobledo, hay tantísimo para investigar, porque esto lo único que hace es abrirnos más interrogaciones, más preguntas. Había un taller de costura, de ropa para milicianos, se confiscaron máquinas de coser, es decir, hay muchas ideas, muchos datos que aparecen que tendremos que entre todos ir aclarando. Entonces, algunas trabajaban en el taller de costura, otras eran enfermeras, porque aquí había un hospital militar, pero que no eran enfermeras de profesión ni mucho menos, sino eran personas que habían ejercido como enfermeras, habían cuidado de enfermos y ya aparecen como enfermeras. Maestras también, y cargos políticos. En los cargos políticos hay una variedad de cargos, porque algunas aparecen como secretaria del Partido Comunista, secretaria del PSOE, del Socorro Rojo. Hay una gran variedad de cargos políticos, pero sí, es así, se ve que eran mujeres más señaladas políticamente y se las menciona en muchas oportunidades, ¿vale? En cuanto a las milicianas, bueno, ¿quiénes eran milicianas? En los juicios, en el juicio sumarísimo, que yo tengo esta información, los juicios sumarísimos están hechos para condenar directamente a las mujeres, y entonces el hecho de que se denunciara que una mujer era miliciana por haberla visto vestida de miliciana ya implicaba teóricamente que iba armada, que se iba armada, por lo tanto ya se había rebelado contra el golpe de Estado, porque también esa es la perversión del lenguaje, que hablaremos también después un poquito. Entonces, la mayoría de las mujeres que tuvieron penas más largas fueron aquellas las que se denunciaban vestidas de miliciana, pero es que incluso algún denunciante dice iba disfrazada de vulgar miliciana, y te dice iba con un pañuelo al cuello, iba armada, con su mono y demás. Ahora, ¿qué era verdad o no? No lo sabremos nunca, porque los testimonios y las denuncias se repiten tantas veces, son tan similares en uno y otro juicio, que todos sabemos que los juicios sumarísimos eran un gran montaje en la mayoría de los casos, ¿vale? Luego había algunas maestras que ocuparon cargos directivos destacados en el consejo escolar y demás, que fueron depuradas, incluso en un caso fueron a la cárcel, y lo veremos después. Ejemplos, por ejemplo, Caridad Plaza López, a la que le decían la Merina, según los juicios era miliciana y vocal del Partido Comunista. Dolores Moreno Rubio, alias La Ropera, aparece como militar, como miliciana, como secretaria de la Juventud Socialista Unificada y como dirigente del taller de costura. Fue fusilada. Por lo que podéis ver, los datos que tenemos sobre las causas, entre comillas, por las cuales esas mujeres fueron a la cárcel, son en muchos casos unas condenas cogidas con alfileres, con muchas cosas muy difíciles de probar, y en muy poquitos casos podemos tener la certeza de que eran mujeres muy activas políticamente. En general, la mayoría de las mujeres que fueron represaliadas
no por lo que hubieran hecho ellas, sino por lo que hubieran hecho los hombres de su familia. Es decir, hay una represión también muy fuerte hacia las mujeres para saldar las deudas con la sociedad de la propia familia. Es como si fuera el estigma del rojo, que lo decía Vallejo Nájera, decía estos no pueden transmitir a su estirpe un apellido porque han traicionado a la patria, bueno, cosa tremenda. Es un trabajo muy laborioso establecer las relaciones familiares, porque hay que tener documentación para ir haciendo los árboles genealógicos y estableciendo las relaciones, y hasta ahora en 53 de 80 casos tenían uno o varios familiares represaliados de diferentes maneras. Cuando digo represaliado digo preso o ejecutado. Y 26 tenían algún miembro de la familia que había sido ejecutado o judicial o extrajudicialmente, ¿vale? Y esto todavía es provisional, porque es un trabajo que se va haciendo, que es acumulativo y que van saliendo las cosas, ¿vale? Hubo muchísimas familias que sufrieron esta represalia de forma múltiple y en algunos casos sangrante, ¿no? Ahora os voy a contar el caso de la familia de Marta Costa Gil y de Prudencio Montero, una pareja jovencita, 30 años tenían los dos, cuando a Marta se la llevaron y la tiraron al barrero el 17 de abril de 1939, a Prudencio lo cogieron poco tiempo después y él sí fue a un juicio sumarísimo, pero fue ejecutado también. 16 miembros de la familia de Marta y Prudencio fueron represaliados. Ya hemos dicho, un hermano de Marta también fue ejecutado. El marido ejecutado, un hermano ejecutado, ella en el barrero y luego hermanas, sobrinas, hermanos presos hasta 16, ¿vale? Aparte en este caso llama particularmente la atención algo cuando decimos muchas veces las mujeres fueron represaliadas no tanto por lo que hicieran ellos, sino por pertenecer a determinada familia. Hay dos casos muy destacados, casi los dos únicos casos que sabemos de mujeres que están en el barrero, que hemos podido comprobar, es el caso de la famosa Lobica, que se llamaba Leopoldina, por fin ya sabemos cómo le llamaba, y el caso de Marta. Marta era conserje de la Casa del Pueblo, y es lo único que sabemos de ella, y sí que venía de una familia de izquierda. No hay ninguna referencia documental a Marta en ningún papel de los juicios sumarísimos que he visto. La única referencia la hace su marido, dice, sí, huí cuando se llevaron a mi mujer y murió. En cambio, a la Lobica, que se supone que también está en el barrero, en el 60% de los casos de las denuncias sí aparece que se la vio con la Lobica, que la Lobica de trágica memoria, etcétera, etcétera. Es decir, la Lobica parece ser que sí tenía alguna significación política. Marta no, sino tendría que haber aparecido alguna referencia en la documentación y no aparece. Es decir, es una prueba más de que a veces esa represión sobre las mujeres no era una represión vinculada estrictamente a lo que ellas hicieran, ¿vale? Otro caso, el de Pedro Arenas y de su familia. El caso de Pedro es que su madre, él fue ejecutado, su madre, su hermana, su cuñada condenada a muerte, después le conmutaron la pena a 30 años. De hecho, a Dolores, que era su mujer, se le acusa, dice, Dolores sostenía relaciones amorosas con Pedro Arenas, con el que se unió maritalmente durante los primeros años de la guerra y lejos de actuar de freno a dicho individuo, lo incitaba a que continuara por el camino perdido, induciéndole a que no se cejara en su empeño. Es decir, las ejecutan por ser mujer, a ver, que ellas sí tenían una actividad política también destacada, pero una de las cosas de que se le acusan es no ha sujetado a su marido, no, aparte de estar unida maritalmente y no casada, que también tenía lo suyo entonces. Isabel López Almanza, la madre de Rubén que está aquí, fue condenada también, pero básicamente porque su padre y su hermano, Francisco López Almanza, habían huido.
habían huido y su hermano Diego estaba en Tudela, tampoco sabían dónde estaban, solo quedaba la mayor de las hermanas, que fue presa también. Aurora Navarro, otro caso similar, 4 o 5 miembros de su familia. Aquí tenéis a las mujeres Cuesta Gil, Isabel que crió a Rita de la Onda de ella, y aquí tenéis a Caridad, María José, que fue de Montero, que eran hermanos. Prudencio, el marido de Marta, que murió ejecutado. Aquí tenemos a Isabel, la madre de Abel, Isabel López Almanza. Su hermano Francisco había sido uno de los líderes de la Revolución del 34 en Villarrobledo, fue detenido por eso, enviado a la cárcel, y la foto esa que tenéis ahí, que es magnífica, pero se ve muy borrosa, pero está en un libro, cuando son amnistiados en el 36, después de ganar el Frente Popular, vuelven a Villarrobledo, y se ve claramente que hay una manifestación para recibirlo. Ahí está su madre vestida de negro, acompañando a su hijo jovencísimo. Y otras, si os fijáis en la foto, apenas se ven todas mujeres. Todas mujeres esperando mujeres. Podemos ahí saber cuando se casa de negro, como en aquella época, y muchísimas gracias a la familia por cederme la fotografía. Y aquí tenemos a Aurelia, la otra mujer de la que os hablaba, que estuvo presa en Saturrarán y que la veremos en el documental. ¿Vale? Tipo de condenas. Los tipos de condenas, pues se las condenaba, como decimos, todo era por delito de rebelión. Es la perversión del lenguaje. Los que se habían rebelado contra la República eran los que ganaron la guerra, pero condenan a los republicanos por rebelión, diferentes grados de participación en la rebelión. La adhesión a la rebelión era el grado más alto y estaba condenado normalmente con 30 años o con pena de muerte. En Villarrobledo, como veis ahí, hay 7, lo que pasa es que algunas de esas penas de muerte fueron después indultadas. La mayoría por auxilio de rebelión, pero auxilio de rebelión podía acercarse de 12 a 20 años, ¿vale? Y luego excitación a la rebelión y otro tipo. Voy a ir más rápido, si no. Tiempo de condena, los tiempos de condena de las presas de Villarrobledo, ahí los tenéis. La mayoría van a estar en torno a 12 años, pero hay muchas mujeres que fueron condenadas a 30 años, es decir, que son aquellas que se salvaron de morir ejecutadas. Cárceles donde cumplieron las condenas, con las cárceles que cumplieron la condena, el primer paso era las que tenían en Villarrobledo. En Villarrobledo, algunas fueron juzgadas en Villarrobledo, porque aquí funcionaba un tribunal militar, otras directamente se las tenían aquí en Villarrobledo un tiempo y el tribunal militar funcionaba en Albacete. Entonces muchas estuvieron muchísimo tiempo en Albacete. Y a partir de ahí, una vez que tenían condena, podían pasar a otras cárceles y en este caso, en Villarrobledo, parece que fue preferentemente Saturrarán en el País Vasco.